Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco recibe el prestigioso premio Carlomagno. Miles de personas marchan en Roma en defensa de la vida. Visitaremos la iglesia en Roma, donde se venera en estos días la reliquia de 2 de los apóstoles de Jesús. Con esto y mucho más, damos inicio a Vaticano. El 6 de mayo, el Papa Francisco recibió el galardón europeo por excelencia, el Premio Carlomagno 2016. Con este gesto, Europa reconoce su incesante labor a favor de la paz y de la integración en el viejo continente. En la sala regia del Palacio Apostólico, ante una platea de reyes, embajadores, líderes políticos y económicos, el pontífice lanzó un desafío para Europa: crear un nuevo humanismo europeo, y para ello son imprescindibles 3 ingredientes: memoria, valor y una santa y humana utopía. ¿Qué cosa te è successo? ¿Qué te ha sucedido, Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha pasado, Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha ocurrido, Europa, madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender y dar la vida por la dignidad de sus hermanos? La creatividad, el ingenio, la capacidad de levantarse y salir de los propios límites pertenecen al alma de Europa. En el siglo pasado, ella ha dado testimonio a la humanidad de que un nuevo comienzo era posible. Después de años de trágicos enfrentamientos que culminaron en la guerra más terrible que se recuerda, surgió con la gracia de Dios una novedad sin precedentes en la historia. Las cenizas de los escombros no pudieron extinguir la esperanza y la búsqueda del otro, que ardía en el corazón de los padres fundadores del proyecto europeo. Ellos pusieron los cimientos de un baluarte de la paz, de un edificio construido por estados que no se unieron por imposición, sino por la libre elección del bien común, renunciando para siempre a enfrentarse. E inició a edificar la sua casa. Durante su discurso, el Santo Padre nuevamente criticó con dureza la actitud de una Europa actual que parece haber perdido la capacidad de diálogo y de integración. La identidad de Europa es y siempre ha sido una identidad dinámica y multicultural. Existe una impresión de una Europa decaída, que parece haber perdido su capacidad generativa y creativa. Una Europa tentada de querer asegurar y dominar espacios, más que de generar procesos de inclusión y de transformación. Una Europa que se va atrincherando, en lugar de privilegiar las acciones que promueven nuevos dinamismos en la sociedad. Dinamismos capaces de involucrar y poner en marcha todos los actores sociales, grupos y personas, en la búsqueda de las nuevas soluciones a los problemas actuales, que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Una Europa que, lejos de proteger espacios, se convierta en madre generadora de procesos. Antes de despedirse, el Santo Padre confesó a los presentes cómo sueña la Europa del futuro. Sueño una Europa joven, capaz de ser todavía madre, una madre que tenga vida, porque respeta la vida y ofrece esperanza de vida. Sueño una Europa que se hace cargo del niño, que como un hermano socorre al pobre y a los que vienen en busca de acogida, porque ya no tienen nada y piden refugio. Sueño una Europa que escucha y valora a los enfermos y a los ancianos, para que no sean reducidos a objetos improductivos de descarte. Sueño una Europa donde ser emigrante no sea un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano. De todo el ser humano. Además del certificado del premio, el Papa recibió una medalla con la imagen de Carlomagno y un premio simbólico de 5.000 euros. El domingo, fiesta de la Ascensión, antes del rezo de Regina Coeli, el Papa Francisco pidió a los fieles ser todos los días testigos del Evangelio. Contemplamos el misterio de Jesús que sale de nuestro espacio terrenal para entrar en la plenitud de la gloria de Dios.
llevando consigo nuestra humanidad. Es decir, nosotros, nuestra humanidad, entra por primera vez en el cielo. El Evangelio de Lucas nos muestra la reacción de los discípulos ante el Señor, que se separó de ellos y fue llevado al cielo. Luego de la oración, el Papa Francisco recordó en el Día Mundial de las Comunicaciones la importancia de comunicar la misericordia. Hoy es la 50ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, querida por el Vaticano II. De hecho, los padres conciliares, reflexionando sobre la Iglesia del mundo contemporáneo, comprendieron la importancia crucial de las comunicaciones, que pueden construir puentes entre las personas, las familias, los grupos sociales y los pueblos. Y esto es posible tanto en el mundo físico como en el digital. Dirijo a todos los agentes de comunicación un saludo cordial y espero que nuestro modo de comunicar en la Iglesia tenga siempre un estilo evangélico claro, un estilo que una la verdad y la misericordia. El 2 de mayo, el Papa Francisco recibió en audiencia al director del Instituto Cervantes, Víctor García. En el encuentro, García le obsequió al Papa la última edición de Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, que este año se conmemora 400 años de su muerte. El Santo Padre mencionó que leyó esta obra maestra cuando era adolescente. También le dieron al pontífice la primera edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Antes de la audiencia general del miércoles 4 de mayo, el Papa Francisco recibió a los participantes del encuentro entre el Royal Institute for Interfaith Studies de Amán y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Este es el cuarto encuentro de las dos instituciones que trataron el tema Valores compartidos en la vida social y política, ciudadanos y creyentes. Recordando a los asistentes que tienen un padre común y por ello son hermanos, el Papa los alentó a seguir adelante en el camino del diálogo. Y el 8 de mayo el Papa Francisco recibió en audiencia a unos 9.000 médicos y voluntarios del grupo italiano Doctores con África. El grupo es la primera ONG que trabaja en el campo de la salud, oficialmente reconocida en Italia desde los años 50. El pontífice les recordó que la iglesia es un hospital de campaña y alabó su trabajo en África. En el camino de estos grandes testimonios de espíritu misionero, que son fructíferos para comunicar el Evangelio, sigan adelante con coraje en su trabajo y muestren que la Iglesia no es una superclínica para VIPs, sino un hospital de campaña. La Iglesia tiene un gran corazón y es cercana a los muchos heridos y humillados de la historia, y está al servicio de los más pobres. Les aseguro mi cercanía y mi oración. Doctores con África realiza su misión en 7 países africanos: Angola, Etiopía, Mozambique, Sierra Leona, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. El 9 de mayo el Papa Francisco recibió a los miembros del Círculo de San Pedro en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. El Papa expresó su gratitud y aprecio por el trabajo que hacen todos los días como expresión de una iglesia en salida. Una iglesia que busca, visita, se encuentra, escucha, comparte y se queda con las personas más pobres. El Círculo fue fundado en 1869 por los nobles jóvenes de Roma para ayudar a los pobres de la ciudad bajo el lema Oración, Acción y Sacrificio. El Círculo también es responsable del óbolo de San Pedro, que se recauda en todo el mundo para la caridad del Papa. Durante este año jubilar dedicado a la misericordia, el Papa Francisco ha dado y sigue dando ejemplos concretos de las obras de misericordia corporales y espirituales. El 5 de mayo le tocó el turno a una de las 7 obras de misericordia espirituales, consolar a los afligidos. A las 6 de la tarde, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco presidió la vigilia de oración para enjugar las lágrimas de todos aquellos que necesitan consuelo. Durante el encuentro, cientos de fieles rezaron junto al pontífice ante el relicario de la Virgen de las Lágrimas de Siracusa, expuesto excepcionalmente para la ocasión. La vigilia alternó la lectura de pasajes de la Biblia con testimonios que conmovieron visiblemente a los presentes. Entre ellos destacó la historia de un matrimonio italiano con 3 hijos. Hace 5 años, esta familia vivió un dolor inimaginable ante la muerte del mayor de los 3 hermanos, que se suicidó a la edad de 15 años.
Tras una primera etapa de desesperación y rabia, descubrieron la misericordia consoladora de Cristo y gracias a ella consiguieron seguir adelante con esperanza. Después de cada testimonio, se encendió una vela ante el relicario de la Virgen de las Lágrimas. Ante el sufrimiento de estas personas en su meditación, el Papa afirmó que solo en la oración el ser humano encuentra la verdadera medicina para dar sentido al sufrimiento. En la oración podemos sentir la presencia de Dios a nuestro lado. La ternura de su mirada nos consuela. La fuerza de su palabra nos sostiene, infundiendo esperanza. La razón por sí sola no es capaz de iluminar nuestro interior, de comprender el dolor que experimentamos y dar la respuesta que esperamos. En esos momentos es cuando más necesitamos las razones del corazón, las únicas que pueden ayudarnos a entender el misterio que envuelve nuestra soledad. Tenemos necesidad de la misericordia, del consuelo que viene del Señor. Todos lo necesitamos. Es nuestra pobreza, pero también nuestra grandeza, invocar el consuelo de Dios que con su ternura viene a secar las lágrimas de nuestros ojos. La ceremonia continuó con la colecta de las oraciones personales de los fieles que sucesivamente se postraron a los pies de la Virgen. Al final de la vigilia, el Papa entregó un antiguo objeto de devoción usado en los años jubilares, conocido como Agnus Dei. Bendijo personalmente y lo entregó a 10 personas como símbolo de consuelo y esperanza. Entre los elegidos figuraba una madre que perdió un hijo en un accidente de tráfico, otra que perdió un familiar en el trabajo, otra que perdió a sus familiares en el genocidio en Ruanda y otra que estuvo encarcelada. El domingo 6 de mayo, miles de personas participaron en la cuarta marcha anual para la vida en Roma. Obispos, sacerdotes, religiosos e incontables familias marcharon desde la iglesia Santa María en Cosmedín por la Plaza Venecia, junto al río Tíber, para llegar hasta el Vaticano. Fue maravilloso ver a la gente alrededor mirando cómo avanzaba la marcha, que es parte de la intención del evento. El interrumpir la normalidad de la gente cuando se toma un helado o un cappuccino y se pregunte, hey, ¿de qué se trata esto? Los participantes abogan por la vida sin compromisos y buscan atraer las miradas sobre la realidad de más de 6 millones de bebés abortados en Italia desde la legalización del aborto en 1978. En el más reciente documento sobre la familia, Amoris Laetitia, el Papa Francisco condena el aborto con estas palabras: de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. Creo que uno de los más grandes desafíos es el sentido de la indiferencia. Y con eso quiero decir, ya que el aborto es legal en muchas partes del mundo y lo vemos, e incluso donde no es legal, que existen grupos promoviendo la agenda del aborto. Entonces las personas comienzan a aceptarlo, como que así son las cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Cómo podemos cambiar el argumento? Personalmente, me gusta usar la palabra violencia cuando se habla del aborto, porque en la mente de las personas, cuando algo se legaliza, entonces ya no es criminal y tampoco es violento. Bueno, el aborto es una ley injusta, un delito, es violencia y es un crimen. Necesitamos enseñarle a la gente ese lenguaje. Ese es el gran desafío. El entusiasmo entre la gente fue tangible, defendieron el amor verdadero y la protección de la vida. La marcha terminó en la Plaza de San Pedro, donde los participantes recibieron el saludo del Papa Francisco. Durante el Año Santo de la Misericordia podríamos decir que millones de indulgencias se han obtenido a través de las puertas santas en todo el mundo. El cardenal Mauro Piacenza, jefe de la Penitenciaría Apostólica, el Tribunal de la Misericordia, nos explica qué cosas son exactamente las indulgencias.
La indulgencia purifica en el sentido justo de la palabra. Purifica de las manchas, podríamos decir, que nos quedan, las huellas, es decir, la pena que va con el pecado. Siempre como marco tenemos presente la santidad de Dios y el desnivel natural que hay entonces. Pero ciertamente, porque Dios es misericordioso, nos da también esta posibilidad. La indulgencia, entonces, es eliminar los residuos del pecado, la pena que podemos descontarle a nuestro pecado. En general, se dice popularmente que lo que no se descuenta aquí, se descuenta allá. Y eso para referirse al sufrimiento aquí ofrecido o el purgatorio en el otro lado. Pero, ¿por qué es necesaria la acción física de cruzar la puerta? ¿No basta, acaso, con la confesión? Con las disposiciones adecuadas se entra en la casa del Señor, que es nuestra casa, porque la Iglesia en su interior representa la Jerusalén celeste, el paraíso, la casa con Dios. Un símbolo ayuda a permanecer en sintonía con la propia fe y en el fondo ayuda a algunos aspectos sociales porque una fe no es una filosofía y no se vive solo de manera privada. Para obtener la indulgencia, el arrepentimiento verdadero y la confesión son necesarios. La conversión interior es esencial, no solo lo exterior. La confesión bien hecha requiere arrepentimiento, la acusación de los pecados, la aceptación de la penitencia indicada y la disposición de no caer más en los mismos pecados. Luego, naturalmente, es claro que la fragilidad humana podrá también darnos la experiencia, que experimentamos todos los días de caer una vez más. Pero lo importante es levantarse de nuevo y tener siempre la voluntad de seguir a Cristo y no otras ideologías. En este Año Santo de la Misericordia se abrieron miles de puertas santas alrededor del mundo, no solo en catedrales o iglesias, sino también en aeropuertos, estaciones de trenes, hospitales, cárceles, fábricas, entre otros. El 3 de mayo la Iglesia Católica recuerda la memoria de dos apóstoles, Felipe y Santiago el Menor. Sus restos mortales están en Roma, en la Basílica de los 12 Santos Apóstoles. El Papa Pelagio, desde Constantinopla, trajo las reliquias de Felipe y Santiago a este lugar. Es la base y la razón de esta gran basílica. Él los trajo como un voto por la paz en la Iglesia. Las reliquias están conservadas en una cripta debajo del altar. Un proyecto de restauración comenzó a renovarla y restaurar los frescos, que se han dañado significativamente debido a la humedad y al tiempo. Estas reliquias han estado aquí por 1500 años y fueron redescubiertas en 1873. Luego se erigió una gran cripta para conservarlas. Hemos comenzado los trabajos de restauración en esta gran cripta y hemos visto que hay una gran humedad en la parte baja y el estado en el que están las reliquias. No todos los que vienen a la basílica tienen la oportunidad de venerar las reliquias que se muestran en una de las capillas laterales. Los dos apóstoles fueron fundamentales para la difusión de la fe en la iglesia primitiva. Santiago el Menor, primo de Jesús, es autor de la carta llamada Carta de Santiago. Él fue el primer obispo de Jerusalén. Fue un obispo de la Madre Iglesia. Sabemos de él por los Hechos de los Apóstoles y su discusión sobre la Iglesia de si debía aceptar o no a los gentiles. Y el otro apóstol, Felipe, fue un apóstol que buscó a los paganos. Él murió en Hierápolis, en Turquía. Fue muy famoso por ser un gran predicador y un gran exorcista. Ambos son únicos. Las reliquias pueden verse hasta el 15 de mayo, pero la iglesia seguirá abierta por ser un lugar significativo que se puede visitar en este Año de la Misericordia. En este episodio seguimos hablando de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia. En el capítulo 7, el Papa señala que el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseña a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. En el mundo existen innumerables ejemplos de cómo esta educación en la fe no solo forma a futuras vocaciones matrimoniales sólidas, sino también fortalece la respuesta al llamado a la vida religiosa. Hace poco tiempo en Roma conocimos una familia colombiana, un poquitico especial, como ellos mismos se describen.
Son un grupo de hermanos y sobrinos que conocieron la fe en su familia y nació la hermosa vocación al sacerdocio. Uno de ellos es el obispo de Jericó en Colombia, Monseñor Noel Londoño, quien desde hace más de 40 años es misionero redentorista y él mismo nos presenta a su singular familia. Quiero presentarles a mi hermano mayor, Nelson, que lleva 18 años prácticamente trabajando por fuera de Colombia como misionero. Él es sulpiciano y ahora trabaja en el santuario de los sulpicianos en Montreal, en Canadá. Mi otro hermano, Norbairo, en este momento trabaja en Colombia. Él es también sulpiciano, estuvo 6 años de rector de seminario en Brasil. Y mi último menor hermano está de fiesta en estos días porque está cumpliendo 25 años de ordenado sacerdote. Y por eso hemos querido venir precisamente para celebrar esa efeméride. Él se llama Norbey. Hace 25 años se ordenó para la arquidiócesis de Brasilia y ha estado siempre trabajando para el Brasil estos 25 años. También hay 2 sobrinos sacerdotes. Mi sobrino Jorge Mario, que está en este momento trabajando en Canadá y desde que se ordenó ya 18 años ha trabajado sea en Brasil como en Canadá. Y el último de los sobrinos es Óscar Alberto, que está cumpliendo mañana exactamente, cumple 15 años de ordenado sacerdote, todo el tiempo trabajando en Brasil, en la diócesis de Londrina, en el sur del Brasil. Pero no todas las vocaciones en esta familia han nacido de la misma manera. Hace 47 años que soy sacerdote, ordenado por el Papa Bienaventurado Pablo VI, en el Congreso Eucarístico de Bogotá. He trabajado en diferentes lugares, muy satisfecho y siempre pensando que Dios me ha llamado al sacerdocio. Nunca he pensado en retirarme, no descartaba otras posibilidades. Pero una vez que fui sacerdote, trabajo y con todos los avatares y las dificultades de la vida, ahí estoy y muy contento cada vez que aparece una vocación en la familia, de mis hermanos o de mis sobrinos. Creo que la influencia primero familiar, también porque mi mamá tenía un primo sacerdote, mi papá también un primo sacerdote, y la casa era muy visitada de sacerdotes. Entonces nosotros necesariamente teníamos ese contacto, y luego pues mis 2 hermanos mayores habían salido para el seminario, así que yo entré como en una contradicción, porque hasta pensaba, bueno, de pronto fue que Dios los llamó, yo escuché, pero no era para mí el llamado. Entonces yo debo quedarme atrás y no moverme de ahí. Pero finalmente se iba llegando ya el término del bachillerato, tenía que tomar una decisión y tomar más conciencia, sí también yo era llamado, y entonces como que Dios me decía, bueno, y si son 10 hermanos y los llamo a las 10, ¿usted qué va a decir? No importa el número de los que son llamados. Entonces ahí me fui ya al seminario, no me creyeron mucho al principio, pero cuando ya tomé la maleta para salir, entonces ya estaban contentos también. Para el cuarto de los hermanos, la vida de oración en familia fue importante para la decisión vocacional y para uno de los sobrinos, el apoyo en el núcleo familiar también fue decisivo. Mi madre siempre de oración, mis papás de misa diaria, rezábamos el rosario todas las noches en la casa y todo esto pues se juntó para un despertar vocacional. Yo tuve mucha suerte de tener el ejemplo de ellos, pero el desafío de decir pues ya hay 3, ¿por qué más 1? Pero a pesar de que hubo perseguiciones y todo, hubo oportunidad de superarlas y así he hecho en estos años todos de servicio. Siempre quise ser padre y a pesar de tantas otras cosas que también me gustaban trabajar, hacer por la gente, y siempre recibí el buen ejemplo de mi familia, también del llamado y la ayuda de ellos. El día que quise decir, quiero ser padre, recibí mucho apoyo de mis papás y de mi familia también, hasta el hecho de ir al Brasil a estudiar. Y para mí fue algo realmente muy grande, muy bonito, el llamado de Dios. Y quiero también ofrecerlo. Y siempre me he sentido muy feliz
Ahora llevo un poco más de 18 años de sacerdocio. Y por ser el más joven del grupo, el otro primo también quiso dejar un mensaje a los que escuchan el llamado del Señor. Coraje, primero. Segundo, que Dios no llama a los más inteligentes o capacitados, sino que capacita a aquellos que llama para que se lancen a aguas más profundas. Ya que ellos ejercen su ministerio en diferentes países, juntarse es muy difícil. Es por eso que venir a Roma fue una oportunidad de estar juntos y ver al Santo Padre participando de la misa en la capilla de la Casa Santa Marta. Encontrar al Papa, después la bendición del Papa, besar el anillo del Papa, pues todo esto es una fiesta, es realmente algo inusitado. Muy feliz de estar aquí, de poder compartir con ellos y con el mundo entero, a decirle: vengan, sean sacerdotes, necesitamos de ustedes, colaboren con la iglesia. Vale la pena, es hermoso, nos sentimos felices, ninguno ha dicho voy a tirar la toalla, por lo menos hasta ahora, y oramos para que no sea así. Con este bello ejemplo familiar educado en la fe, los dejamos con otra frase del Santo Padre en el Amoris Laetitia. También en el corazón de cada familia hay que hacer resonar el querigma, a tiempo y a destiempo, para que ilumine el camino. Todos deberíamos ser capaces de decir, a partir de lo vivido en nuestras familias, hemos conocido el amor que Dios nos tiene.